Amen. All right, today I'm going to share with you the covenant. Hoy Mimi va a compartir con cada uno de ustedes el tema del pacto, I'm los going to share pactos. 4 covenants. Y ella va a compartir 4 pactos. I'm going to try to go as quick as I can. Y va a tratar de ir lo más rápido posible. But we need to understand Pero necesitamos entender, before I start, antes de que ella comience con la clase, that each covenant that was made, God and people, que cada pacto que fue hecho entre Dios y el pueblo, it had its own conditions, curses, signs, and blessings. tenía cada una de sus condiciones, señales y bendiciones. You cannot mix the covenants. No puede usted, por lo tanto, confundir o mezclar estos pactos. Each covenant is separate, Cada pacto es individual, done with different people, hecho con diferentes personas, and one does not depend on the other one. y un pacto no depende del otro, It only depends on him solo depende de él que lo dio and what God tells them to do. y de las condiciones que Dios les da. The first covenant we're going to see is the rainbow covenant, El primer pacto que vamos a ver es el pacto del arco iris, made with Noah, and it pertains to all the inhabitants of the earth. que se hizo con Noé y pertenece a todos los habitantes de la tierra. The second one is the covenant of circumcision with the ancestors of Israel, Abraham and their family. El segundo pacto es el pacto de la circuncisión y es con los antepasados de Israel, Abraham y su familia. Number 3, the covenant with Moses, or what is called the Torah covenant or law covenant. El tercer pacto es el pacto con Moisés, el pacto de la ley o pacto de la Torá. And finally, we have the new covenant. Y finalmente tenemos el nuevo pacto. Okay, so conditions O sea que hay condiciones for the rainbow covenant. para el pacto del arco iris. It said, do not eat meat with blood. Dice que no puede comer carne con sangre. The sign of the covenant is the rainbow. La señal de este pacto es el arco iris. The blessings, be fruitful, multiply, fill the earth. Las bendiciones son: sed fructíferos, multiplicados y llenen la tierra. And the curses, if you shed human blood, by human, his blood will be shed. Y las maldiciones es que si derramas sangre sobre la tierra, sangre va a ser derramada. Okay, so in Genesis 9, 12, 16, it says, and God said, this is the sign of the covenant I'm making between me and you and every living creature with you, a covenant for all future generations. En Génesis 9, 12 al 16 dice Dios: esta es la señal del pacto que hago entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, pacto para todas las generaciones futuras. Question, Pregunta: did mankind broke that covenant? ¿la humanidad rompió este pacto? Oh, yes, and how? ¿Y cómo lo rompió? Isaiah chapter 24, verses 5 to 6 says, the earth is polluted by its inhabitants, for they have transgressed the Torah, the law, changed the ordinance, broken the eternal covenant. Therefore, a curse has consumed the earth, and its inhabitants have become guilty. The earth's inhabitants have been burned, and only a few will survive. Isaías 24, 5 al 6 dice lo siguiente: la tierra está contaminada por sus habitantes, porque han transgredido la ley, han cambiado la ordenanza y han quebrantado el pacto eterno. Por tanto, una maldición ha consumido la tierra y sus habitantes se han vuelto culpables. Los habitantes de la tierra han sido quemados y solo unos pocos sobrevivirán. So we see curses, Así que vemos maldiciones, all of it put together in that package todo puesto en ese paquete of this covenant. de este pacto. Let's look at the covenant of circumcision. Vamos ahora a observar el pacto de la circuncisión. It's got its own conditions, curses,
signs, and blessings. que también tiene sus propias condiciones, maldiciones, señales y bendiciones. And we see that in Genesis 17, verses 1 through 8. Y podemos encontrar esto en Génesis 17 del 1 al 8. And it says, when Abram was 99 years old, the Lord appeared to him, saying, I am God Almighty. Live in my presence and be blameless. I will set up my covenant between me and you, and I will multiply you greatly. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vivir en mi presencia y sed irreprensibles. Estableceré mi pacto entre yo y tú y te multiplicaré en gran manera. So, the covenant is between Abraham's descendants and him. Por lo tanto, el pacto es entre los descendientes de Abraham y Dios. So here is the covenant. Y aquí viene ese pacto. You will become the father of many nations. Serás padre de muchas naciones. That's done. ¿Eso pasó? Fulfilled. Ya ha sido cumplido. Your name will no longer be Abram. Your name will be Abraham. Tu nombre ya no será Abraham, sino tu nombre será Abraham. For I will make you the father of many nations. Porque te haré padre de muchas naciones. All done. Ya ha sucedido. Fulfilled. Ya ha sido cumplido. Next. Próximo. I will make you extremely fruitful, and I will make nations and kings come from you. Te haré sumamente fructífero y haré que surjan naciones y reyes de ti. Okay, who do we have here? Peru. Y aquí, ¿quiénes tenemos? Who Perú, else do we have? Venezuela. Venezuela. Who else do we have? Colombia. ¿Qué otras naciones? Colombia, Who else do we have? Cuba. Cuba. Is it the father of many peoples and nations? ¿Ha sido entonces el padre de muchas Yes. gentes y naciones? Fulfilled. Sí, también igualmente Brazil cumplido. is here. From Brasil. everywhere. De todos lados. Okay, then what else he says? ¿Y qué más dice? I will make, oh, streaming, I got that already. It is a permanent covenant to be your God and the God of your offspring after you. Se hará un pacto permanente para ser tu Dios y el Dios de la descendencia después de ti. Okay, he's our God, Él es nuestro Dios. so it's fulfilled. Por lo tanto, ya ese pacto ha sido All over the cumplido world. a través de todo el mundo. He's our God. Él es nuestro Dios. Now there's one thing he has not been able to finish yet. Y aún así hay una cosa que Él todavía no ha cumplido. But in the process of being fulfilled. Más sin embargo, está en el proceso de ser cumplido. And it is this, verse 8. Y es este versículo 8. And you and your future offspring, I will give the land where you are residing, all the land of Canaan, as a permanent possession, and I will be their God. Y a ti y a tu futura descendencia te daré la tierra donde resides, toda la tierra de Canaán, como posesión permanente y seré tu Dios. So I would say Así que Mimi diría that that's a deed. que eso es un tipo de contrato, I mean, he's the one who said that. ya que Dios fue el que lo dijo. So nobody Por lo tanto, nadie can take the land and give it to somebody else. puede tomar esa tierra y dársela a alguien más, It's a deed. porque ya eso es un título, He said it. ya que Él lo dijo. Now, he began with Abraham, Él comenzó desde Abraham and because of the behavior of the people, y por la conducta del pueblo, he had to bring in correction. Él tuvo que traer corrección. So he corrects the people over and over again, Y vemos que a través del tiempo Él corrige a su pueblo una y otra vez, but the purpose is to fulfill that. pero el propósito es el cumplir este pacto. He stated he has to do it. Y Él tiene que hacerlo porque ya Él lo emitió. That's the problem. Y ese es el problema. He will do anything he can. Él va a hacer todo lo que que puede y que está a su because alcance, it's his name.
porque es su nombre, is who he is. es quien es He Él. cannot take a step back. Él no puede hacerse un paso hacia atrás, He cannot use another land, no puede utilizar otra tierra, only that one. solamente esa tierra. When in 1898, En el 1898 when there was a fellow by the name of Theodore Herzl, había un individuo llamado Theodore Herzl and he went in front of many kings and presidents to be able to get a land for Israel. que se fue delante de muchos reyes y presidentes a pedir una tierra para Israel. And you know what they say? We're going to give you Uganda. ¿Y saben lo que ellos propusieron? Propusieron darle la tierra de Uganda. What? What's Uganda? Sí, Uganda. And where is Uganda? ¿Y dónde se encuentra Uganda? Uganda is not Canaan. Uganda es donde en África, So ¿verdad? this was the beginning Así que ese era el comienzo of the birth of the nation of Israel today. de el nacimiento de la nación de Israel hoy día. From here it went on and on and on Y de ahí eso prosiguió until finally in 1948 hasta que finalmente en 1948 the nation is reborn. la nación renace. Woo! He fulfilled his word Por lo tanto, él cumplió su palabra to a certain point hasta un cierto punto, because many are left that have not come back home yet. porque todavía hay muchos que partieron que todavía no han regresado a la tierra. And that's coming. Y eso ya se avecina. This is my covenant between me and you and your offspring after you, which you are to keep. Every one of your males must be circumcised. You must circumcise the flesh of your foreskin to serve as a sign of the covenant between me and you. Este es mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti, que deberás guardar. Cada uno de tus varones será circuncidado, circuncidarás la carne de su prepucio, para que sirva de señal del pacto entre yo y tú. Please understand, Por favor, this entiendan has nothing to do with the law of Moses. que esto tiene que ver, no tiene que ver, Nothing. nada tiene que ver con la ley de Moisés. This is a covenant Esto es un pacto between God entre Dios and the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. y los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. That's it. Eso es todo. Don't take out something that you are not. Por favor, no haga algo que usted no es. That's the covenant. Ese es el pacto. Okay? Now, it's interesting in the Targums, in Genesis 17, verse 26, it says, that very day, on the 14th of Nisan. Ooh, what's the 14th of Nisan? Anybody? What's the 14th of Nisan? Who said Pesach? Yay. Guys, wake up. The 14th of Nisan, Abraham and his son Ishmael were circumcised. Muy interesante, el Targum relata en Génesis 17:26 que ese mismo día, el 14 de Nisan, que sabemos que es Pesach, fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Now, let's remember the sign circumcision. When was it done? The 14th of Nisan. Vamos a recordar que esta señal de la circuncisión aconteció el 14 de Nisan. Why do I bring this out? ¿Por qué Mimi está trayendo esto a cabo? Because in Exodus Porque en Éxodo 12, 44 to 50, 12, 44 al 50 dice lo siguiente. they are about to enter the land of Israel. Ellos están a punto de entrar a la tierra de Israel. Actually, I'm sorry, before, much before the entering into the Bueno, land of Israel. corrección, es mucho antes de que ellos eran y fuesen a entrar a la tierra de And Israel. Moses, then he explains and tells, the Lord tells Moses, go and circumcise. Let's read it. Vamos a leer lo que el Señor le dijo a Moisés. The Lord said to Moses and Aaron, this is the statute of the Passover. Okay? 14th of Nisan. No foreigner may eat it,
For any slave a man has purchased may eat it after you have circumcised him. A temporary resident or hire worker may not eat the Passover. It's really interesting. Then he says, it is to be eaten in one house. You may not take any of the meat outside the house, and you may not break any of his bones. Dice el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, ese es el estatuto de la Pascua, ningún extranjero podrá comerla, pero cualquier esclavo que un hombre haya comprado podrá comerla después de que lo haya circuncidado. El residente temporal o el trabajador asalariado no podrá comer la Pascua, se comerá en una sola casa, no sacarás carne de la casa ni quebrarás ninguno de sus huesos. So what is Moses doing? Entonces, basado en esto, ¿qué creen que Moisés está haciendo? What was told to Abraham. Lo que le fue dicho a Abraham. It's not a new commandment from Moses. No es un nuevo mandamiento de Moisés, It's a commandment from Abraham. sino que eso es un mandamiento que proviene de Abraham. It was told to Abraham, do it between you and me. Le fue dicho a Abraham, hazlo entre tú y yo. It has nothing to do with Moses. No tiene absolutamente nada que ver con Moisés. It's not one of the commandments given to Moses. No es uno de los mandamientos que se le da a Moisés. Do we understand that? ¿Podemos entender este punto? The commandment was given to Abraham. El mandamiento le fue dado a Abraham. Period. Punto. Now I ask you, Ahora le pregunto, was this commandment broken? ¿este mandamiento fue roto? Was it broken? Ese mandamiento Oh, fue come roto. on. How about last week? What did we see last week? ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? What did Moses do with Zipporah? ¿Qué fue lo que Moisés hizo con Sefora? He did not circumcise his kid. Que no circuncidó su propio hijo. So, did Moses broke the commandment? Por lo tanto, Moisés rompió el mandamiento Big time. bastante grande, en gran manera. So you have to follow the whole history. Claro que usted tiene que entonces seguir toda esa historia. Moses gets sick and he's almost going to die. Moisés se enferma y por poco muere. If it's not what Zipporah. Zipporah did, Si no fuera por Sefora, he would have died. él hubiese muerto. But she saves his life and Gershom's life. Ella le salva la vida a él y a su hijo Gershom. Is that the only time that that commandment was broken? ¿Fue esa la única vez que ese mandamiento fue roto? Lo. Absolutamente no. Like they say in Hebrew. No. Let's go to Joshua, Vamos a irnos a Joshua, chapter 5, capítulo 5, verses 2 to 7. a Josué del 5, 2 al 7. Now, this is the time where they really are going to enter the land. Ahora sí estamos en el preámbulo de que ellos realmente van a entrar la tierra. This is Joshua. Estamos hablando de Josué. And they're ready to go into the land. Y ya están aquí listos para entrar la tierra. And the Lord said to Joshua, make flint knives and circumcise the Israelite men again. Y el Señor le dice a Josué, hazte cuchillos de pedernal y circuncida de nuevo a los israelitas. I'm going to go to the Targum. Y Mimi va a ir entonces ahora al Targum. Most of you know what I'm talking about, the Targum, La mayoría de ustedes conoce lo que significa el Targum, because it explains a little bit more. porque la explicación es más abundante, It más says, amplia. At that time, the Lord said to Joshua, make for yourself sharp scalpels and circumcise the sons of Israel again a second time. And Joshua made for himself sharp scalpels and circumcised the sons of Israel at the hill. And he called it the hill of foreskins. And this is the reason that Joshua circumcised all the people who went forth from Egypt, the males. All the men waging battle died in the wilderness on the way when they went forth from Egypt. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué, hazte bisturís afilados y circuncida nuevamente a los hijos de Israel por segunda vez.
Y Josué se hizo bisturís afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado y lo llamó el collado de los prepucios. Y esta es la razón por la cual Josué circuncidó a todo el pueblo que salió de Egipto, los varones, todos los hombres que habían estado en la batalla, murieron en el desierto, en el camino cuando salía de Egipto. Oh, God must have been mad. Dios había estado And furioso. why twice? ¿Y por qué el hecho de hacerlo 2 veces? Because the first group ahead was circumcised, but the group in the desert was not circumcised. Porque el primer grupo había estado circuncidado, pero el que estaba en el desierto no. Let's read it. Vamos a leerlo. For all the people who went forth were circumcised, and all the people who were born in the wilderness on the way, when they went forth from Egypt, they did not circumcise. Porque todo el pueblo que salió fue circuncidado, y todo el pueblo que nació en el desierto, en el camino, cuando salieron de Egipto, no fue circuncidado. For 40 years, 40 years, the sons of Israel walked in the wilderness until all the people, the men waging war, who went forth from Egypt, perished. Why? Because they did not accept the memra of the Lord. They did not accept the word of the Lord. Durante 40 años los hijos de Israel caminaron por el desierto hasta que todo el pueblo, los hombres que habían salido de Egipto en batalla, perecieron. ¿Por qué? Porque no aceptaron la membra de Jehová, no oyeron la voz de Jehová. It says, for the Lord swore to them that he would not let them see the land, and the Lord swore to their fathers to give to us a land producing milk and honey. And their sons who stood in their place, them Joshua circumcised, because they were uncircumcised, because they did not circumcise them on the way. And when all the people were finished being circumcised, they remained in the place in the camp until they were healed. Porque el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra que el Señor juró a sus padres, que no nos daría una tierra que produciría, que nos daría una tierra que produciría leche y miel. Y Josué circuncidó a sus hijos que estaban en su lugar, porque eran incircuncisos, porque no los circuncidaron en el camino. Y cuando todo el pueblo terminó de circuncidarse, se quedaron en el lugar, en el campamento, hasta que sanaron. They did not accept the memra of the Lord. Porque no aceptaron la membra de Jehová. Boy, are they hard-headed people. Ellos eran personas muy cabeciduras, Just like we are. igual como somos nosotros, Hard-headed people. que tenemos los Oh, corazones Joey muy says, duros. no, he's not hard-headed. That's what Joey just did. He said, not me. We all are. Todos somos cabeciduras. Is our way or no way? ¿Es nuestra manera o no hay ninguna manera? So for 40 years, they Así- didn't do it. Así que por 40 años no lo hicieron. And they're supposed to be done at 8 days. Y estaban supuestos a hacerlo al 8º día de nacimiento. That's the commandment. Porque ya era un Ay, mandamiento. ay, 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 ay. So that's the physical circumcision that they did not do. Entonces estamos refiriéndonos a la circuncisión física, la cual ellos no hicieron. Now listen to Jeremiah. Ahora vamos a escuchar lo que dice en Jeremías. Jeremiah 9 verses 25 to 26 says, Look, the days are coming, says the Lord, when I will punish all the circumcised yet uncircumcised. And look at the names. Egypt, Judah. Oh, Judah. Ooh, Edom. Ooh, the Edomites. The Ammonites, Moab, and all the inhabitants of the desert who clip the hair on their temples. All these nations are uncircumcised, and the whole house of Israel is uncircumcised in hearts. Jeremías 9, 25 al 26 dice el Boy, Señor. that hurts.
Mira, vienen días, dice el Señor, en que castigaré a todos los circuncidados y aún a los incircuncisos, a Egipto, Judá, Edom, los amonitas, Moab y todos los habitantes del desierto que se cortan el pelo en las sienes. Todas estas naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. The whole house of Israel broke the covenant. Toda la casa de Israel rompió el pacto. This is the reason Esta es la razón why in Hebrews chapter 8, verse 13 it says, by saying a new covenant, he has declared that the first covenant is obsolete. That's what he says. Why? Because they broke it. Esa es la razón por la cual en Hebreos 8:13 dice, al decir el nuevo pacto, ha declarado que el primero está obsoleto. ¿Y por qué está obsoleto? Porque ellos lo rompieron. And what is obsolete and growing old is about to pass away. Y por lo tanto, lo que está obsoleto y envejecido está a punto de desaparecer. So the reason for doing a new covenant Por lo tanto, la razón por hacer un nuevo pacto is because how Israel never did what he was told to do. es porque Israel nunca cumplió lo que se le pidió que cumpliese. So therefore they're sending to the nations. Por lo tanto, ellos fueron exiliados a las naciones. And then in the nations, Y aún en las naciones, they circumcised their hearts ellos circuncidaron sus corazones so they can come back to him. para que ellos puedan regresar a Él. That's why the first covenant with Abraham, Isaac, and Jacob is obsolete. Eso es la razón por la cual el primer pacto con Abraham, Isaac y Jacob es obsoleto. It has nothing to do with the laws of Moses. No tiene nada que ver con la ley de Moisés. The laws of Moses are the laws of Moses. Las leyes de Moisés son las leyes de The Moisés. days are coming, says the Lord, Jeremiah 31:31, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. En Jeremías 31:31 dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Please listen now. Por favor, presten atención. This covenant will not be like the covenant I made with their ancestors on the day I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Este pacto no será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. My covenant that they broke even though I am their master. Mi pacto que ellos rompieron aunque yo soy su Señor. Instead, this is the covenant I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. En cambio, ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. I will put my teachings within them and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people. Pondré mi enseñanza dentro de ellos y las escribiré en sus corazones. Yo That- seré su Dios y ellos serán mi pueblo. That's the difference. Esa es la gran diferencia, The heart is now his. porque ya el corazón entonces le pertenece a Él. And the heart is his. Y cuando el corazón le pertenece a Él, Then you keep the commandment. entonces usted puede But if your guardar heart los is not mandamientos. his, Pero si su corazón no le pertenece a Él, what's the use? ¿cuál es el uso? Romans 11:25-26 says, I don't want you to be ignorant of this mystery, brothers, so that you will not be conceited. By the way, a lot of people have been conceited throughout centuries. Dice en Romanos 11, 25, 26, hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer. Y a propósito, a través de la historia sabemos que muchas han sido sabios en su propio parecer. Why have they been conceited? ¿Por qué han sido así? Oh, now we are the ones. Porque ahora claman ser el pueblo Israel no more. y no más Israel. That's what they say. Israel no more. Y por eso dicen que ya no es más Israel el What a pueblo. slap on the face. Qué cachetada en la cara.
was a slap on the face. Realmente es una cachetada en la cara. Because he sent them to the nations Porque Él los manda a las naciones precisely to circumcise the heart precisamente con el propósito de circuncidar sus and bring corazones it back to him. y que vayan de nuevo a Él. Oh, but no, Israel, no more. Pero ahora algunos se jactan y dicen que ya Israel no es pueblo. Conceited, Se jactan de una manera completely conceited. It's orgullosa. us Somos nosotros and nobody else. y nadie más. That's why he keeps on saying, a partial hardening has come upon Israel until the fullness of the Gentiles have come in. And in this way, all Israel will be saved. Woo! Por eso la palabra dice que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo como está escrito. Very careful how we put Israel in our projects. Muy cuidadosamente como nosotros vemos a Israel. Ay, 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 ay. When Yeshua came in Luke 22:20 says, in the same way he took the cup after supper and said, this cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. De la misma manera vemos a Yeshua que dice en Lucas 22:20, de la misma manera tomó también la copa y después de cenar dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Therefore, he's the mediator of a new covenant. Por lo tanto, Él es el mediador de un nuevo pacto. Beautiful. In John 7:22, everything I told you, John says it. Vemos todo resumido de la lección de Mimi en Juan 7:22. He says, this is why Moses has given you circumcision, not that it comes from Moses, but from the fathers. Dice la palabra de Dios, por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque venga de Moisés, sino de los padres. So what Moses does, he continues, he has to. Así que lo que Moisés dio, él lo continuó, tiene que continuarlo. Comes from the fathers. Porque provenía de los padres. Now, that has nothing to do with the covenant with Moses. Claro, eso no tenía nada que ver con el pacto de Moisés. Let's look at Exodus 20. Vamos entonces a indagar en Éxodos 20. They are at the bottom of the mountain. Ellos están al pie de la montaña. Everybody is, the fight, how do they call it? The lightning and the fire and all that. Podemos imaginar que hay relámpagos, fuego. And the Lord spoke these words. Y el Señor habló estas palabras. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the place of slavery. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto del lugar de servidumbre. Do not have other gods besides me. No tengas otros dioses fuera de mí. Do not make an idol for yourself. No te hagas un ídolo. Do not misuse, making void the name of the Lord. No hagáis mal uso y anuléis el nombre del Señor. Remember the Sabbath day to keep it holy. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honor your father and your mother. Honra a tu padre y a tu madre. Do not murder. No mates. Do not commit adultery. No cometas adulterio. Do not steal. No robes. Do not give false testimony against your neighbors. No des falso testimonio contra tu prójimo. Do not covet your neighbor's house. No codicies la casa de tu prójimo. That's the covenant. Ese es el pacto. Da-da-da. That's the covenant. Ese es el pacto. Now, afterwards, he added a bunch of laws. Después vemos que se han añadido muchísimas But leyes, this is at the mountain. pero esto sucedió en la montaña. Let me put it this way. Vamos a ponerlo de esta manera. If you don't keep the first one, Si usted no guarda el primero, goodbye to all the other ones. dígale adiós al resto de los mandamientos. And what's the first one? ¿Y cuál es el primer To love the mandamiento? Lord your God with all your heart, with all your might, and with all your soul. Amarás a Dios con todo tu alma, corazón y fuerzas. If you do that one, Si usted no hace el primero, don't bother. no se preocupe por el resto. That's the covenant. Ese es el pacto.
Did you hear circumcision there? No. ¿Escuchó la palabra circuncisión entre estos mandamientos? That was already settled. No, porque ya eso estaba establecido. When a covenant is broken, Cuando un pacto es roto, you cannot put it together again. usted no puede volver a hacerlo otra It's vez. just like a marriage. Es igual que un matrimonio. If you break a marriage, Cuando usted rompe un you matrimonio, can't put it back together again. es imposible volverlo a poner That's why, atrás. according to Silvio last night, Por eso, de acuerdo a Silvia anoche and the class he gave us last night, y la clase que él le dio anoche, Silvio said, make sure Silvio dijo, asegúrese that when you find a woman or a man for you, que cuando usted encuentre un cónyuge, make sure that it's compatible. que sea compatible. If it's not compatible, do not marry her or him. Porque si no hay compatibilidad, entonces no se case. See, are you listening, boys and girls? ¿Están escuchando, niñas y niños? Are you girls and boys listening over here? Yes? ¿Están escuchando por acá también? Do not marry No se case unless you're compatible. a menos que sea compatible. And he gave a phenomena last night about how many people divorce Y dio una lección fenomenal acerca de cuántos divorcios existen because of incompatibility. por incompatibilidad. Incompatibilidad, that's the one. That's the problem. Ese es el problema. So watch out. Así que tenga cuidado. Okay. Now, was this covenant broken? Ahora, ¿ese pacto también fue roto? Oh my goodness gracious. Was it broken? ¿Fue roto? Okay, let's go to Jeremiah Entonces vámonos a Jeremías 9:13 to 16. 9, 13 al 16. He says, the Lord said, it is because they abandoned my instruction, which I set before them, and did not obey my voice or walk according to it. Instead, they follow the stubbornness of their hearts and follow the Baals, as their ancestors taught them. Therefore, this is what the Lord of armies, the God of Israel, says. El Señor dijo, es porque abandonaron mi instrucción que les di y no obedecieron mi voz ni anduvieron según ella. Más bien siguieron la terquedad de sus corazones y siguieron a los Baales tal como les había enseñado sus antepasados. Por lo tanto, así dice el Señor de los ejércitos. He says, I am about to feed these people wormwood and give them poisonous water to drink. Voy a dar a comer a este pueblo ajenjo y a beber agua envenenada. I will scatter them among the nations that they and their ancestors have not known. Los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus antepasados conocieron. I will send a sword after them until I have finished them off. Enviaré tras ellos una espada hasta acabar con ellos. Israel has died in the nation. Israel ha muerto entre las naciones. The persecution of Israel in the nations, La ever per- since then, La persecución de Israel en las naciones data de este momento. I want you to know that this has been fulfilled to the rim. To the top. Quiero que sepan que esta palabra ha sido completamente cumplida. Now there is hope. The hope is returning. Claro, sí existe una esperanza y la esperanza es cuando ellos regresen, But this was already done. pero ya esa palabra fue cumplida. If you look at the whole history, go to my office. Si usted puede ir a la oficina Mimi e indagar en toda la historia de Israel, I give you all the books that you want to read about it. Mimi le puede proveer todos los libros que en referencia a este tema. Persecution after persecution after persecution. Persecución tras persecución tras persecución. Why? ¿Por qué? Because Israel was divided into two. Porque Israel fue dividido en dos, The northern kingdom and the southern el kingdom. reino del norte y el reino del sur. The southern kingdom is very well known. El reino del sur es muy conocido. The southern kingdom is Kippah,
El reino Sisi, del sur lo podemos reconocer por la kippah, los tzitzis, synagogue. las sinagogas. You look at them and they say, oops, yep, that's a Jewish person. Lo ves y lo puedes identificar por su atuendo, debes decir es una persona judía. And they go to their synagogues and they destroy their synagogues and they kill the kids and they do and they do and they do. Y ellos van a las sinagogas y destruyen las sinagogas y los matan. The last one worse Los últimos son peores. was the Holocaust. El hecho del holocausto. Mr. Hitler. El señor Hitler, May he be where he's supposed to be. que esté donde se supone que esté. That's the way it is. Eso es lo que sucedió. But then the other side of Israel Pero entonces el otro lado de Israel is hiding in the nations. está escondido entre las It's naciones. very simple. Es muy sencillo. I gave you the story of Jacob. Le dio Mimi la historia de This is so Jacob. phenomenal. Es algo fenomenal. Jacob is going to cross the river. Jacob va a cruzar el río. He's got all 12 tribes with him. Tiene todas esas 12 All little tribus ones. con él, pequeñitos. Oh, wow. And then what happened? ¿Y qué fue lo que sucedió en ese momento? Here comes Esau. Ahí viene Isa, Wants to destroy. que viene Saúl a destruirlo. What does Jacob say? ¿Qué entonces fue lo que dijo Jacob? I'm going to separate the children. Voy a separar a los niños. First separation, no. Second separation. First one in the womb. ¿Cuál- Second separation. ¿Fue Jacob. esa la primera separación? No, la Separated. primera separación surgió en el vientre. Esta es la segunda separación. Why separation? Because he said, if I put them all in the front, they're going to kill all my children. ¿Por qué esa separación? Porque temió de ponerlos al frente y que los mataran a los hijos. But if I separate the children Pero si separo a los hijos and I put Leah up front y pongo a Lea, la pobre Lea, al with the frente, sons of Leah and the rest of the children, con los hijos de Lea y los restos de los and hijos, in the back I put Rachel y en la parte de atrás puso a Raquel with her little ones. con sus pequeños. At least they will kill them, but they will not kill Por Rachel. lo menos mataría a Lea y a sus hijos y no a los de a Raquel. First separation of Israel. La primera separación de Israel. What happened to the ones in Leah? ¿Qué pasó con los hijos de Lea? They were not killed. ¿No fueron matados? They were sent into the nations Más sin embargo fueron enviados Why? a las naciones. to protect them. ¿Por qué? Para protegerlos. How about Jacob? ¿Y qué sucedió con los hijos de Jacob? Jacob stands and says, I'm a Jew. ¿Qué dijiste? I'm a Jew. Son judíos. Y por identificarse como judíos fueron That's the asesinados. story of Jacob. Y esa es la historia de Jacob. It's very interesting Es sumamente how interesante he keeps, como él guarda, because in truly Judah porque en realidad Judá is the one who represents the nation. es el que representa a las naciones. Ephraim today, Efraín hoy día you don't know who they are ni siquiera saben su identidad or where they are. o dónde se encuentran. Ooh. It's phenomenal. Es algo fenomenal. The thing about it La cosa es is that the scriptures are true. que las escrituras son veraz. You cannot go away from understanding and seeing. I say, wow, that has been already done. Usted no puede separarse del entendimiento y realizar que ya esto ha sucedido. And it's one after another, one after another, one after another one. Y eso viene uno detrás de otra, detrás de otra. It's not only one thing, No es solamente una cosa que sucede, it's all the scriptures es a través de toda la escritura can prove to you que le puede probar that he exists. que Él existe. Not only that he exists, No solo que Él but existe, he's in control. sino que Él está en control. And don't you dare Y no se atreva get in the middle. a ponérsele al frente, He'll step on you like a cucaracha. porque Él lo pisa como una cucaracha. Now, what sign do we have as believers? Y nosotros como creyentes, ¿qué señal tenemos? Oh, it's a little bit more. Yeah, okay, but listen to this. Listen to this. Luke chapter 12, verse 50.
Vámonos a Lucas capítulo 12, versículo The, 15. the Lord is talking to the disciples. El Señor le está hablando a los discípulos. And the disciples ask him Y los discípulos le preguntaron a question. que le habían hecho una pregunta. And he said, Y le dijo en respuesta, I have a baptism to be baptized with. And how great is my distress until it's all accomplished. tengo un bautismo con el que ser bautizado y cuán grande es mi angustia hasta que se cumpla. How's that? He knew. Eso significa que él sabía He knew what he was going to go through. lo que iba a acontecer, But he never said no. pero nunca se negó. Now in Mark 10, Ahora en Marcos 10, Yeshua said to the disciples, Yeshua le dijo a los discípulos, the disciples asked him, the disciples said, can we be baptized with the same baptism that you're going to have? No, it's not in there. Just follow me. los discípulos se preguntan, ¿podemos ser bautizados con el mismo bautismo con que tú vas a ser bautizado? The Lord says to them, you do not know what you're asking. El Señor les dice, no saben lo que preguntan. Are you able to drink the cup that I drink? ¿Serán capaces de tomar de la copa que yo tomo? Or to be baptized with the baptism which I am baptized? Y de ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. And they said to him, we are able. Y ellos les respondieron, podemos Do it. hacerlo. I'm going to ask you a question. Ahora le vamos a hacer una pregunta a usted. Can you do it? ¿Usted lo puede hacer? Can you do it? ¿Usted lo puede hacer? Some say yes, Algunos dicen sí, some say no. Can you? algunos dicen no. What kind of a baptism he had? ¿Qué tipo de bautismo él tuvo? He's not talking waters. No estamos hablando He's del bautismo talking de death. agua, sino el bautismo de la talking death. muerte. Si no Not está hablando de la water. muerte, no agua. That's the difference. Esa es la gran diferencia. Are you going to be baptized with that same one? ¿Usted va a ser bautizado con ese mismo bautismo? Do you want to give your life for me? ¿Usted quiere entregar su vida por él? Can you drink that cup? ¿Puede usted tomar esa copa? Listen to what he said. He said, and they said to him, we're able. Y ellos dijeron, podemos. And Yeshua said, the cup that I drink, you will drink. And with the baptism with which I am baptized, you will be baptized. La copa que yo bebo, vosotros beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. What happened to the apostles? ¿Qué fue lo que sucedió con los Were apóstoles? they baptized in the same baptism he was baptized? ¿Fueron bautizados con el mismo Oh, bautismo de Yeshua? Crucified upside down, ¿Crucificados de cabeza? killed, ¿Asesinados? beaten. ¿Maltratados? Did they drink ¿Golpeados? did they drink the cup? ¿Tomaron entonces la copa? They drank the cup. So I ask you, Así que le preguntamos, can you? ¿usted puede? Or only you know. Solamente usted sabe. In Colossians 2:12 says, when you were buried with him in baptism, you were also raised with him through faith in the power of God who raised him from the dead. En Colosenses 2:12 dice, cuando fuisteis sepultados con él en el bautismo, también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. What is he saying? Entonces, ¿qué realmente está diciendo? When you are buried Cuando usted está enterrado with him con él in baptism. en el bautismo. So when you go to the waters, Así que cuando usted baja las aguas, you will also be raised with him. también va a ser levantado con él. In other words, you will be resurrected with him. En otras palabras, igualmente será resucitado con él. So when are you going to be resurrected? Así que cuando usted va a ser resucitado, When you die? cuando usted muera, No. no, You have already been resurrected. ya usted ha sido resucitado. What? It's past tense. Es tiempo pasado.
you have already been resurrected. Ya ha because sido you went in the resucitado water. porque usted bajó a las aguas. If you believe Si usted cree in the power of God, en el poder de Dios, if you believe si usted realmente cree that He was raised from the dead, que Él fue levantado de los then muertos, you have already been resurrected with Him. por lo tanto ya usted ha sido resucitado con Él. Just as you Igualmente como usted have already been circumcised with Him. ha sido ya circuncidado a través de Él. Just as He came out of there, Y así como Él salió del sepulcro, we will do also. igualmente nosotros. In Romans chapter 6, verse 4, it says, we were buried therefore with Him by baptism into death. Oh man, whew, that's heavy. En Romanos Again. 6:4 dice, por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él en el bautismo para muerte. Oh, yeah, mamma mia. What does that mean? ¿Qué significa esto? You're supposed to die to yourself. Se supone que usted muera a sí mismo. You're not supposed to live a nice life. Usted no está supuesto a vivir una buena vida Don't worry about anything. sin preocupaciones. No, don't teach anybody. No le enseña a nadie. No, don't talk about him with anybody. No hable con Él, acerca de Él con No, nadie. don't go to work and, well, the poor soul is dying and you don't say anything. No vaya a su trabajo y no quiera hablar de Él. You see, you have to let this go. Usted tiene que dejar esto ir. You got to let your pride go. Tiene que abandonar su orgullo, Your ego, su ego, your pride. su orgullo. I am macho man. Soy un hombre macho. Let it go. Suéltelo, Let it go. suéltelo. Raise your hand Levante sus and manos say, here I am. y diga, heme aquí. So what? You're already dead anyway. Como quiera, ya está muerto. So what's the big deal? O sea que no es, If you're already dead, si ya usted might está as muerto, well bueno, live hágalo. the last of your life Viva el resto de su vida serving Him in any capacity that you can. sirviéndole en todo tipo de capacidad. Then it says, just as Messiah was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Para que así como Yeshua resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en novedad de vida. Hot stuff. So, you're dead. Así que considérese muerto. Now, is he saying, live in newness of life now? Ahora, ¿él está refiriéndose a esta novedad de vida ahora? He's talking newness of life in El- the future. Él está hablando novedad de vida en el futuro. I'm going to finish with Daniel 12, verse 1. Y vamos a concluir con Daniel 12, versículo 1, Because here it tells us who are the dead people. porque aquí habla exactamente de la identidad de quienes están muertos. Who are those people that are dead? ¿Quiénes son esas personas que están muertos? Then in the future they will resurrect for life. Y aquellos que en el futuro van a resucitar para vida. And then we will see all Israel. Y entonces vamos a ver todo Israel. Daniel 12, verse 1 says, at that time shall arise Michael, the great prince, who has charge of your people. And there shall be a time of trouble, such as never has been since there was a nation until that time. But at that time, your people shall be delivered, everyone whose name shall be found written in the book of life. Woo!
Woo! Dice la palabra de Dios en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está a cargo de vuestro pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo una nación ante entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos aquellos cuyos nombres se encuentren escritos en el libro. And we can say then with Romans 11, Y podemos decir eso en Romanos 11, in this way all Israel will be saved. y de esta manera todo Israel va a ser salvo. Therefore, the past makes the present, and the present makes the future. Por lo tanto, el pasado hace el presente y el presente hace el futuro. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.